Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañee. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga la palabra en mi boca, que sea Él quien conduzca este programa a través mío, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre un mandamiento que muchas veces no se toma tan en cuenta, que es el adulterio de la fe. Resulta que el mandamiento dice no adulterar, pero el adulterio puede ser de la carne, pero también puede ser adulterio de la fe. Y hay una realidad muy triste. Mucha gente no conoce y se ve engañada por muchas personas que realmente trabajan para el mal. Decía Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y realmente esa falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que muchas personas vayan a lugares errados, a lugares equivocados. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy cuando vamos por las calles encontramos un montón de cartelitos donde te ofrecen leer el tarot, donde te ofrecen tirar las cartas, leer la mano, tirar los caracoles o un montón de cosas que no son del agrado de Dios. Y eso no lo digo yo, eso está en la palabra de Dios. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes, ¿para qué? Para que se conozca lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué hacer si es que ya te fuiste a esos lugares? Y anda al sacramento de la confesión y pedí perdón a Dios previo arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno se mete con el mal, siempre el mal va a traer males a su vida. En la Biblia claramente dice, el que siembra vientos cosechará tempestades. Y todo en la vida es siembra y cosecha. Si vos sembrás con Dios y haces las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Jesús te instruye, a lo que Dios dice dentro de la Sagrada Escritura, tu resultado va a ser bueno. Pero si vos te metés con todas aquellas cosas que la palabra de Dios te dice, no te vayas, no hagas, entonces, ¿cuál va a ser tu resultado? Y si Dios te está advirtiendo, si Dios te está diciendo, es porque cosas malas van a llegar a tu vida. Y eso va a traer destrucción. Entonces tenemos que saber que Dios advierte. La palabra de Dios siempre trae lo que se llama el anuncio previo, la advertencia de las cosas. Y cada uno de nosotros decidimos. Cada uno de nosotros decidimos qué camino tomar. El querer de Dios
es que tomemos el camino trazado por Dios, el camino que está en la palabra de Dios. Pero si nos apartamos de eso, vamos a tener resultados malos, resultados negativos. Y nos estamos metiendo con algo que tiene más fuerza que nosotros. Porque el diablo tiene fuerza de mal. Podemos rechazar a la tentación, podemos rechazar los pecados, podemos rechazar todas estas cosas, sí, pero con Dios. Porque la fuerza de Dios es la que nos va a hacer rechazar estas cosas. Con sus fuerzas vamos a poder rechazar. Las propias son limitadas. Solo con la fuerza de Dios se puede. Y si nosotros no somos conscientes, muchas veces en ese desconocimiento nos metemos en lugares equivocados, en cosas equivocadas que posteriormente van a traer resultados malos. Y lo peor es que el resultado malo trae dolor y la persona termina sufriendo, termina pasando mal. Entonces tenemos que tener el conocimiento de qué dice Dios, qué nos enseña la palabra de Dios, cómo nos guía la Sagrada Escritura para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, al querer de Dios y para hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos pide. No se puede estar rezando, yendo a misa y después yendo al payé o yendo a la macumbera o yendo al que lee las cartas. No, porque ahí estamos ya cayendo en un mandamiento. Nos caemos del mandamiento. Y acuérdense que los 10 mandamientos constituyen la ley de Dios. Y a veces el ser humano quiere andar en medias tintas, un rato con Dios, un rato sin Dios. No, la palabra de Dios nos habla de permanecer con Jesús. Y permanecer con Jesús implica obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que Dios nos dice no es no. Lo que Dios nos dice sí es sí. Pero no hay zonas grises, o es blanco o es negro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero permanecer? ¿Dónde quiero vivir? Es lo que tengo que analizar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy para poder analizar nuestro comportamiento, cada uno con su vida. Nosotros no podemos estar analizando la vida ajena porque nosotros no podemos cambiar la vida ajena, pero sí podemos cambiar la propia. Y el Señor hoy nos llama a que entendamos y conozcamos cada vez más su palabra para poder llevar a la práctica y vivirla plenamente. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del adulterio de la fe y que en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, él nos dice, ese profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces vamos a lugares que Dios nos pide que no lo hagamos, pero las personas lo hacen quizás en el desconocimiento de la palabra de Dios, en el desconocimiento de lo que agrada a Dios o de lo que desagrada a Dios. Y dice en el capítulo 18 del libro de Deuteronomios, versículo 10, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no haya adivinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros, que no se halle a nadie que practique encantamientos o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino a quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas, y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Bueno, fíjense, acá nos habla de caminar sobre el fuego. Eso nos dice claramente la palabra de Dios, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Cuidado, cuidado, porque eso no viene de Dios. No lo estoy diciendo yo, está en la palabra de Dios. Que no haya adivinos.
La palabra divino, divinidad, corresponde a Dios. El artículo a que va adelante es la negación. Por eso el adivino es el que niega a Dios. Y resulta que esos son ya costumbres paganas que vienen, pero desde años atrás. Ya en el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, todos aquellos pueblos que estaban metidos en cosas que no corresponden a Dios. Y muchas veces los pueblos iban metiendo a la gente que le seguía a Dios estas malas costumbres o estas formas de actuar. La palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y si nosotros buscamos a Dios y nos mantenemos en el crecimiento espiritual, vamos a poder llegar a crecer en la fe y vamos a poder pedir a Dios y recibir respuestas de Dios. Pero si me voy a la misa, si me voy a rezar el rosario, si me voy a la novena y después me voy al adivino, después me voy para que lean las cartas, después me voy para que me lean el tarot o lo que sea, no estoy con Dios. Y esto es muy importante conocerlo, porque la palabra de Dios nos da el discernimiento. Esto agrada a Dios y esto desagrada a Dios. Por eso acá nos dice que no se halle entre ustedes nadie que vaya a los adivinos, que consulte a los astros, el horóscopo. Es impresionante cómo eso se volvió parte de la vida de las personas, y entonces cuando se conocen te preguntan de qué signo sos. Y teóricamente el signo rige tu comportamiento. Son cosas absolutamente que a Dios desagrada. Y son culturas que vienen de pueblos paganos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Porque a veces la persona dice, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y obviamente que no va a entender si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Quien se mete en estas cosas va a tener tarde o temprano consecuencias negativas en su vida, porque esto es un pecado. Por eso va en contra del mandamiento, no adulterar. Y dice en el capítulo 5 de Sirácides o Eclesiástico, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Por eso, si alguna vez caíste en alguna de estas cosas, busca el sacramento de la confesión. Arrepentite porque estabas obrando en contra de Dios, dañando a Dios. Y fíjense que el primer mandamiento nos habla de que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Entonces, ¿dónde está Dios si nosotros acudimos a todas estas cosas? Hay muchas cosas malas que se hacen y a veces el ser humano, cuando llega, porque personas que han ido a esos lugares me han contado que inclusive tienen imágenes religiosas o rosarios o Biblia, pero en realidad todo eso es mentira. Acuérdense que el diablo es el padre de toda mentira, dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y nosotros tenemos que irnos a Jesús, que nos trae la verdad. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, y hoy somos bendecidos de tener un canal católico donde se pueden hablar de las cosas de Dios y donde todo lo que dice la palabra de Dios queda a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque acá se enseña la palabra de Dios, acá se habla de Dios, escuchamos canciones de Dios, acá hay para niños, hay para jóvenes, hay para adolescentes, hay para adultos, hay para personas mayores. La palabra de Dios está para todos. Y la palabra de Dios nos trae la verdad de Dios y también esa coraza de Dios. Que nunca nos apartemos de Dios. Porque cuando hacemos todas estas cosas, nos estamos apartando de Dios, muchas veces sin saberlo. Muchas veces
hasta sin quererlo, porque las personas no entienden, no conocen. Pero se está dañando tu relacionamiento con Dios cuando haces estas cosas. Y ese mal que te están haciendo, ese mal va a volver a tu vida. Entonces, cuidado, cuidado, porque todo eso destruye. El diablo viene a 3 cosas, dice la palabra de Dios, capítulo 10 de Juan, versículo 10. Viene a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A dónde vamos nosotros? Vamos junto a Dios y permanecemos con Dios, rechazando desde lo más profundo de nuestros corazones todo lo que Dios dice que no. O mezclamos las cosas y nos vamos un rato con Dios y un rato con el diablo. Cuidado, cuidado, porque el diablo no perdona y viene a destruir la vida de las personas que están abriendo grietas por donde se fuga la abundancia que quiere dar Dios, las bendiciones que quiere dar Dios, y entra el mal que viene del diablo, nunca de Dios. De Dios nunca viene ningún mal. Todo lo bueno viene de Dios. Ahora, el único que puede quitar algo bueno de lo malo que nosotros hacemos es Dios. Y hoy si estás viendo este programa es porque el Señor te está llamando para que analices y medites tu vida, para que reces por aquella persona que sabes que está en eso, pero reza para que Dios ponga cerca de él o de ella alguien que le hable de Dios y les muestre que está equivocado, que está en un camino errado. Dios nos quiere para que estemos siempre con Él. Y Él nos quiere proteger de todos los males que están en el mundo, porque hay males. Dios nos quiere proteger de eso. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del adulterio de la fe, de cómo la palabra de Dios nos advierte que no nos metamos con todo aquello que nos aparta de Dios, de cómo el profeta Oseas dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento de la palabra de Dios es la que muchas veces lleva al ser humano a errar. Por eso es tan importante dedicar tiempo a Dios, leer las Sagradas Escrituras, leer la palabra de Dios, hacernos fuertes en la palabra de Dios. En el capítulo 1 de las cartas a los Romanos dice que la palabra de Dios es fuerza de Dios, y todas aquellas cosas que nos lleven al adulterio de la fe la podemos rechazar. ¿Cómo? Rechazando con palabra de Dios. Jesús nos enseñó en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y también en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, de que las tentaciones que constituyen el paso previo al pecado se rechazan con palabra de Dios y se rechazan repitiendo palabra de Dios. Entonces, no dejes que aquello que no corresponde a Dios forme parte de tu vida. No creas que con eso vas a poder solucionar los problemas, porque te vas a meter en problemas peores y después va a entrar el tormento, la desesperación en tu vida, y ahí sí que ya no vas a poder ni dormir. Entonces, cuidado con todas estas cosas, que hoy se está perdiendo el concepto de que eso es algo que Dios aborrece. Y cuando Dios aborrece, cuando Dios rechaza, cuando Dios dice que eso es malo, es porque Dios nos está queriendo proteger de males peores que puede traer eso. Por eso les quiero leer en el capítulo 6 de Efesios cómo nos dice el Señor: pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. El diablo, acuérdense, es el padre de toda mentira y actúa siempre disfrazado, siempre mintiendo. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras.
cuidado, cuidado porque tienen más poder que nosotros seres humanos, porque el diablo está por detrás. Y la única forma de vencer todo aquello que es una fuerza oscura que viene del diablo es con Dios, solo con Dios. Y acá nos da la manera. Dice, nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Está por encima de nosotros que entramos dentro de lo natural. Esto es sobrenatural. Y para poder vencer lo sobrenatural necesitamos únicamente de Dios. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Y necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. El leer la palabra de Dios es nuestra fuerza. Esa armadura de Dios viene cuando nosotros nos hacemos fuertes en Dios y podemos rechazar la tentación a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Dice, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Bueno, ¿qué nos dice acá? Conocimiento de la palabra de Dios, primero. Segundo, la verdad. No te metas con la mentira. No te metas con la mentira. Si la mentira está en tu vida, saca la mentira de tu vida, arrepentite y anda y confesate. Busca un sacerdote que te confiese y reza antes de irte para que el sacerdote esté disponible. Porque tanta gente le busca a los sacerdotes que tenemos que rezar antes de irnos a confesarnos para que podamos llegar. Porque si no aparece la oposición y hay miles de obstáculos para que uno no pueda llegar a esa confesión que nos trae ese sacramento, ¿verdad? Que nos va a dar la purificación de nuestro interior, de nuestra vida, de nuestro corazón. Después nos dice, no te metas con la mentira, mantenete siempre en la verdad, tomen la verdad como cinturón, que siempre la verdad sea el bastión de nuestra vida, que nunca sea la mentira. El diablo es el padre de toda mentira. Después nos dice, tomen la justicia como coraza, ser justos. ¿Y saben por dónde pasa la justicia? Que nos enseña la palabra de Dios. Hagan con los demás lo que quieren que se hagan con ustedes. Ahí tienen toda la Biblia, dice en el capítulo 7 el Evangelio de San Mateo. Y después dice, y como calzado el celo por propagar el Evangelio de la paz. Ser celosos de todo lo que corresponde a Dios. Ser celoso en el buen sentido quiere decir que no nos mezclemos con las cosas que no agradan a Dios. Que no admitamos, por más mínimo que sea en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que Dios dice que no es no. Y lo que Dios dice que sí es sí. No es a veces sí, a veces no. Y el celo por propagar el Evangelio de la paz implica de que todos los días vivamos el Evangelio, los 4 Evangelios que están acá en la palabra de Dios, caminando en paz. La paz nos da Jesús. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan dice, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Que esa paz esté en nuestra vida siempre, pero porque nosotros tomamos esa paz que Jesús nos da. Y no nos angustiemos, no tengamos miedo, no nos desesperemos, sino acudamos a Dios, que es imposible para Dios. Para Dios nada es imposible. Y después nos dice, tengan siempre el escudo de la fe, por eso tiene que ser pedir con fe. Concepto de fe es la seguridad de que el poder de Dios me asiste siempre, Dios no me va a fallar. Pero eso solamente lo vas a tener a medida que vayas teniendo más experiencias espirituales con Dios. Por eso yo siempre recomiendo tener un cuadernito, tener una
agendita particular tuya, donde vayas anotando todos los días tus experiencias con Dios, las cosas que le pediste y cómo Dios te respondió. Hay cosas que nos responde inmediatamente, hay cosas que pasan un tiempo y nos responde, pero siempre hay respuesta de Dios. Y después dice, así podrán atajar la flecha incendiaria del demonio, porque el demonio viene a destruir, pero con Dios podemos atajar, con Dios podemos estar seguros. Por eso tenemos que entrar bajo las alas protectoras de Dios para poder permanecer con Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del adulterio de la fe, de los peligros que están en el mundo. Tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y leíamos una partecita del capítulo 6 de Efesios, donde nos habla, ¿verdad?, de qué necesitamos para estar protegidos y apartarnos de todos aquellos males que vienen a destruir la vida del ser humano. Y dice en el versículo 17, por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. El casco, porque la palabra de Dios tiene que estar siempre en nuestra cabeza. La palabra de Dios tiene que estar siempre guiándonos para mostrarnos esto está bien y esto está mal ante los ojos de Dios. La espada del Espíritu, porque la palabra de Dios es como vara de hierro que no se tuerce, es siempre recta. Entonces esa espada del Espíritu es, como bien dice acá, la palabra de Dios. Ahí está el camino, ahí está seguro. Acudí a Dios, salí de todos aquellos males, deja todo aquello, si alguna vez lo hiciste, que puede dañar tu espíritu, tu corazón y tu relacionamiento con Dios. Y después nos da este consejo San Pablo: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspira el Espíritu. Sepan velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca. Intercedan por todos los hermanos. Rueguen también por mí para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio. Bueno, entonces nos habla de la oración. La oración es nuestra comunicación con Dios. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedir a Dios y tenemos que rezar por las personas que vemos que están apartadas de Dios o que están haciendo cosas equivocadas. El Señor nos regala este conocimiento para que tengamos claro lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Nunca te desanimes. Siempre prendete de Dios, siempre clama a Dios. Dios no te va a fallar. Él está acá para llevarnos a la salvación, pero está en cada uno de nosotros el dejar de hacer lo incorrecto, el dejar de hacer lo que Dios nos dice no, y entender que si Dios nos está advirtiendo, porque Dios no prohíbe, Dios te dice no hagas, pero vos sos libre, vos tenés tu libertad y vos podés hacer si querés o no, pero cuando Dios te dice no, es porque te quiere proteger, es porque nos quiere bajo sus alas protectoras. Dice en el Evangelio de San Lucas: Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera tenerle a todos ustedes como una gallina tiene a sus polluelos bajo sus alas, pero ustedes no quieren. Y ese es el grave problema. Conocer las cosas de Dios, pero no llevarlas a la práctica, nos lleva a alejarnos de Dios. Por eso el conocimiento no te salva la vivencia, porque la vivencia es lo que te va a proteger de todos los males de este mundo. Y hoy estamos en tiempo ya donde el mal ha crecido y, como bien dicen en el Apocalipsis, seguirá creciendo aún más. Entonces es tiempo de volver a Dios, es tiempo de buscar una buena confesión, de purificar nuestro interior, de limpiar nuestro espíritu. Nos dice en el capítulo 1 del libro de Isaías: aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve.
Y el arrepentimiento es lo que espera el Señor de nosotros, que nos arrepintamos de haber dañado a Dios, de haber ido en contra de Dios y que nos acerquemos a Dios para que sea Él quien nos cuide, quien nos proteja y nos mantengamos unidos a Dios constantemente. Por eso dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo. No es que porque recé a la mañana, recién a la noche voy a rezar, no. En todo momento, donde me vaya, Señor, que tu Espíritu Santo se vaya conmigo. Donde entre, Señor, que la paz que viene de ti esté para todas las personas de este lugar donde estoy entrando, que nunca me aparte de ti. Siempre interiormente estar en comunicación con Dios. Eso nos va a dar paz, pero por sobre todas las cosas, eso nos va a mantener unidos a Dios y protegidos por Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que recordemos siempre, mi Dios, todo aquello que tú nos enseñás a través de las Sagradas Escrituras, para que tu palabra esté siempre en nuestra mente como ese casco de salvación, para que podamos tener discernimiento de qué te agrada y qué rechazas, para que no nos metamos con los males y nos mantengamos siempre unidos y prendidos a ti. Que tu palabra, Señor, sea nuestra guía, que tu palabra marque nuestros días y que con tu palabra caminemos todos los días, recorriendo día a día nuestra vida con ese evangelio de la paz, transmitiendo paz, transmitiendo amor, obedeciéndote y prendiéndonos de tu mano, mi Dios, cuando caemos, levantándonos nuevamente y dejándonos guiar por ti. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, mi Dios, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando nuestro actuar que tú vives en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.